Durante casi 5 décadas preparé café para 2 cada mañana, siempre en las mismas tazas blancas con borde azul que Oswaldo y yo compramos en nuestro primer viaje a Ribadesella. Desde que él se fue, sigo preparando las 2 tazas. Una costumbre absurda quizás, pero no podía enfrentar el hueco que dejaba solo una. Me sentaba en la cocina mientras el reloj marcaba su tic-tac obstinado y el silencio caía pesado sobre los muebles como si cada rincón de la casa también lo extrañara. En Gijón el mar está cerca, pero no suena igual sin él. Salía a caminar por las mismas calles, pasaba frente al mercado, saludaba a las vecinas que bajaban la voz al verme. Me volví invisible de una manera extraña, presente pero sin reflejo. Mi cuerpo seguía allí, pero mi propósito parecía haberse ido con Oswaldo. Un día después de contarle a mi hija Nuria por teléfono que me había resbalado en el baño, su voz cambió. «Mamá, vente a Madrid. No puedes seguir sola. Aquí te cuidaremos». Me habló con ternura, con esa preocupación que mezcla amor y control sin distinguir bien uno del otro. Me sentía agradecida y cansada, muy cansada. La idea de dejarlo todo me parecía inmensa, pero todos a mi alrededor coincidieron: mis hermanas, mis vecinas, incluso Marcos, mi hijo menor. Es lo más sensato, repetían, así que empecé a empacar. Nuria me dijo que no llevara muebles, que en su casa ya había de todo. Esas cosas viejas no hacen falta, mamá. Guardé lo poco que cabía en 2 maletas, regalé mi sillón favorito, doné libros que había subrayado con pasión durante años. Cuando entregué las llaves de mi casa al nuevo dueño, sentí que también estaba entregando una parte de mí que no sabría recuperar. Viajé a Madrid en tren, viendo pasar campos secos y pueblos diminutos, como si el mundo me dejara atrás. Al llegar, Nuria me recibió con abrazos, sonrisas y promesas. Me llevó a su casa, me mostró una habitación con olor a pintura fresca, pequeña y sin ventana, que antes había sido la oficina de su marido. Me esforcé por sonreír. «Gracias, hija». «Estoy bien», dije, porque en ese momento todavía quería creerlo. La habitación tenía paredes blancas, una cama individual y un escritorio viejo que aún olía a tinta. Nuria lo había cubierto con una tela color beige y lo llamaba mi rincón. No tenía ventanas, solo una rendija de ventilación en lo alto que apenas dejaba pasar el aire. «Es temporal», mamá me dijo, mientras acomodaba unas mantas dobladas con esmero, «hasta que podamos reorganizar el piso». Sonreí agradecida, como si no me pesara esa sensación de encierro. Los primeros días transcurrieron tranquilos. Me ofrecí a preparar la comida una tarde en la que Nuria llegó tarde del trabajo. Ella se mostró aliviada. «Qué suerte tenerte aquí». Me sentí útil. Después hice la compra, planché la ropa de los niños, ayudé con los deberes. Todo sin que nadie me lo pidiera, como quien intenta ganarse su lugar en un espacio que no le pertenece del todo. Una mañana, mientras ponía la mesa, Nuria me dijo: «Mamá, ¿podrías encargarte de la cena hoy también? Tengo una reunión por la tarde». Asentí sin dudar. Después vinieron otras peticiones. «¿Puedes recoger a los niños? ¿Puedes cuidar de ellos el fin de semana? ¿Puedes llevar esta camisa a la tintorería?». Al principio eran favores, después obligaciones asumidas. Cuando quise darme cuenta, mi rutina giraba en torno a la de ellos. Empecé a despertarme antes que todos. Preparaba desayunos, dejaba las mochilas listas, barría la cocina, hacía listas de mercado. Por las tardes recogía juguetes, lavaba platos, organizaba las meriendas. Nadie me lo exigía con malas formas, pero tampoco me preguntaban si quería. Era como si siempre hubiera estado allí, lista, disponible. Como si mi vida anterior se hubiera borrado al cruzar esa puerta. Una noche, al intentar opinar sobre el uso excesivo del móvil de mi nieta, el esposo de Nuria me respondió con cortesía afilada: «Doña Eloísa, cada familia tiene su forma de educar». Me tragué las palabras como quien aprende a volverse pequeña para no incomodar. Me fui a dormir temprano con esa frase clavada en el pecho y la sensación clara de que, sin darme cuenta,
Había dejado de ser madre para convertirme en alguien que solo estaba de paso. Durante días, la frase de mi yerno no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Cada familia tiene su forma de educar, como si yo no fuera parte de esa familia, como si solo estuviera allí, como una observadora con los platos en la mano. Comencé a notar pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos, cómo bajaban el tono al hablar temas importantes, cómo tomaban decisiones sin incluirme, cómo mi presencia era útil pero no necesaria. Me convertí en la encargada del funcionamiento de la casa, sin reconocimiento, sin salario, sin descanso. Una trabajadora silenciosa en el engranaje de una familia que me alojaba pero no me integraba. «¡Qué suerte tenerte, mamá!», decía Nuria cada vez que podía aceptar una reunión, más una cena con amigos o una escapada de fin de semana. Su vida mejoró. La mía se redujo. Recordaba entonces quién había sido yo. Eloísa Martín Vidal, profesora de alfabetización para adultos. Durante años enseñé a hombres y mujeres mayores que creían que ya era tarde para aprender a leer. Organizaba bingos solidarios en la iglesia. Mantenía el jardín más bonito de toda la calle, rosales, hortensias, lavandas. La gente se detenía a tomar fotos en primavera. Era yo la que decidía, la que hacía planes, la que tenía voz. Ahora solo era la abuela que vive con ellos. Empecé a sentir que me evaporaba. No de golpe, no como una explosión, sino poco a poco como el agua que se calienta sin que lo notes. Me acordé de esa metáfora: si lanzas una rana en agua hirviendo, salta de inmediato. Pero si la colocas en agua fría que vas calentando, se queda hasta morir cocida sin darse cuenta. Yo era esa rana. No había notado cómo se calentaba el agua a mi alrededor. La rutina, la gratitud impuesta, el por tu bien. Todo era una forma elegante de control. Esa noche en la cocina vacía, escuché a mi nieta decir que su abuela era muy útil. Ni buena ni querida, útil. Me senté en la silla, con las manos húmedas aún del lavavajillas, y por primera vez en meses no quise levantarme. Me quedé ahí sintiendo el peso de la costumbre y la pérdida de mí misma. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo. Nadie más lo escuchó. Solo yo me levanté a contestar. El teléfono fijo sonó con ese timbre largo y antiguo que parecía venir de otra época. Contesté con la voz apagada, sin saber que al otro lado estaba esperándome una versión olvidada de mí misma. Doña Eloísa, soy Teresa del Centro Comunitario de Gijón. Su voz era suave, casi nerviosa. Llamo con una noticia triste. Benito, su antiguo alumno, falleció esta madrugada. Me llevé la mano al pecho. Benito, aquel hombre de manos callosas que había aprendido a leer a los 65 años. Recordé cómo tartamudeaba con las sílabas y cómo lloró la primera vez que pudo leer una carta de su hija sin ayuda. Antes de morir, dejó una nota para usted. Teresa hizo una pausa breve. ¿Puedo leérsela? Asentí en silencio. Ella continuó con la voz entrecortada. Gracias, profesora Eloísa, por enseñarme que nunca es tarde. Usted me dio una vida nueva. Me quedé inmóvil. No por la tristeza de su muerte, aunque la sentí como una punzada honda, sino por la fuerza de sus palabras. Nunca es tarde. Sentí que algo se abría dentro de mí, una compuerta que había estado sellada por la rutina y la obediencia. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde el funeral de Oswaldo. Lloré por Benito, por mí, por todo lo que había dejado atrás, por las mañanas que ya no eran mías, por las ideas que no tenía a quien contar, por las clases que ya no impartía. Me miré, las manos seguían firmes. Mi voz, aunque olvidada, seguía ahí. Apagué el fuego de la cocina y me senté con un cuaderno viejo que encontré en el armario. En la tapa escribí Proyecto Libertad. No sabía aún cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas. Pero esa tarde supe con certeza que iba a recuperar mi vida. Y esa certeza fue suficiente para empezar. Esperé a que los niños se fueran al colegio y que Nuria terminara su segunda taza de café.
Tenía los dedos entrelazados sobre el regazo tratando de mantener la voz serena. Ella estaba distraída con el móvil revisando correos. Nuria, dije, sin rodeos, he decidido volver a Gijón. Tardó unos segundos en levantar la vista. Frunció el ceño. ¿Cómo que volver? ¿A qué te refieres? A mi casa ya no puedo, pero quiero alquilar un piso pequeño allí. Extraño mi gente, mis cosas. Necesito recuperar mi espacio. Ella dejó el móvil a un lado aún sin procesarlo. Pero, mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Y los niños? ¿Y nosotros? Los quiero mucho, pero me estoy apagando aquí, Nuria. Me he dado cuenta. Su cara cambió. Primero vino la sorpresa, luego la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, murmuró. No quiero discutir. Solo necesito otra vez un lugar que sea mío. Una ventana. Una mesa con mis libros. Eso es todo. ¿Y si te pasa algo allá sola? ¿Y si te caes otra vez? ¿Quién va a ayudarte? Ya me las arreglé antes. Puedo hacerlo de nuevo. Guardó silencio largo rato. Después bajó la voz. Los niños van a pensar que la abuela ya no los quiere. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra, pero me mantuve firme. Prefiero que un día lo entiendan a vivir desdibujada para complacerlos. La conversación terminó con un ya hablaremos, pero yo sabía que ya estaba dicho. Esa noche, mientras doblaba ropa en mi habitación, escuché sin querer una conversación en el salón. Ella y su esposo hablaban en voz baja, pero la puerta entreabierta dejó pasar las palabras que no estaban destinadas a mí. Quizás está empezando a tener, ya sabes, problemas en la cabeza, dijo él. Cambios de humor, decisiones raras. No es normal a su edad. Me quedé paralizada. No por la sospecha, sino por lo fácil que era invalidar lo que no les convenía. Era más cómodo pensar que perdía la razón que aceptar que aún tenía una. Cerré la puerta suavemente sin hacer ruido y volví a sentarme frente al cuaderno donde había escrito Proyecto Libertad. Aquel primer no ya estaba dicho. Lo que venía después sería solo cuestión de pasos. Llamé a la agencia inmobiliaria un miércoles por la mañana mientras la casa estaba vacía. Busqué en Google Alquileres Gijón Centro y elegí el primer número que aparecía. La voz del agente era amable, profesional. Me habló de un estudio pequeño con ventana a la calle cerca del mercado. No es lujoso, pero tiene luz, dijo. Apunté el número de referencia y colgué con las manos temblorosas. Esa tarde empecé a separar pequeñas cantidades del dinero que me daba Nuria para la compra. Nada sospechoso, 1 euro aquí, 50 céntimos allá. Fui metiendo billetes doblados en una caja de galletas vacía, oculta en el fondo del armario. Cada moneda me parecía un paso, una semilla, una promesa. Comencé a levantarme aún más temprano, no para poner el desayuno, sino para mirar pisos en el portátil viejo que había traído conmigo y que apenas usaban. Comparaba precios, anotaba direcciones. Hacía listas. El cuaderno que antes estaba en blanco ahora tenía esquemas, cálculos, horarios de autobuses. Lo llamé Proyecto Libertad porque eso era lo que estaba construyendo, una salida que no hiciera ruido, pero que lo cambiara todo. Tenía miedo. Un miedo constante, silencioso, que se me quedaba en la boca del estómago cada vez que alguien se acercaba demasiado a mi cuarto. Pero debajo de ese miedo había algo más antiguo, más firme. Una voz que no escuchaba desde hacía años. La misma que me empujó a estudiar magisterio a los 40. La misma que me hacía tomar decisiones sin pedir permiso. No conté nada. Ni a Marcos, ni a mis hermanas, ni siquiera a Estrella, mi vecina de Gijón, con quien aún hablaba por mensajes. Era mío, solo mío. Por primera vez en mucho tiempo algo era solo mío. Una noche, después de dejar todo en orden en la cocina, regresé a mi cuarto, abrí el cuaderno y dibujé un pequeño plano. Mi futuro estudio imaginado desde la memoria. Mesa junto a la ventana, una silla de respaldo alto, una maceta de lavanda, y mi nombre en la puerta. Volví a cerrar el cuaderno con cuidado como si guardara un mapa valioso.
Salí antes de que saliera el sol con una sola maleta y el corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Había dejado una nota breve sobre la mesa de la cocina. Estoy bien. Me fui a Gijón, no se preocupen. No pedí perdón. No ofrecí explicaciones. Solo el silencio que tantas veces se me exigió, esta vez, escrito con tinta firme. El taxi me llevó a la estación sin hacer preguntas. Me senté junto a la ventana del tren, abrazando la maleta como si fuera lo único que me anclaba al mundo. Mientras Madrid se alejaba, una parte de mí también se soltaba. Vi pasar campos dorados, estaciones vacías, montañas suaves al fondo. Me sentía ligera y al mismo tiempo hueca, como si algo hubiese quedado atrás, pero algo nuevo estuviera por venir. Llegué a Gijón al mediodía. El aire olía distinto, más salado, más mío. Caminé con pasos lentos hasta la dirección que me había dado el agente. El edificio era antiguo pero bien cuidado. Subí las escaleras arrastrando la maleta, sentí el peso real de los años en cada peldaño, pero no me detuve. El estudio era pequeño, tal como me había dicho. Un solo ambiente, una mesa contra la pared, una cama individual. Pero la ventana daba a la calle. Entraba luz, luz verdadera. Me quedé ahí parada unos minutos dejando que el sol me tocara la cara. Respiré hondo. Estaba sola y estaba viva. Esa noche cené pan con queso y una manzana. Me senté en el suelo a leer los apuntes del cuaderno. No hice planes grandes. Solo anoté mañana comprar cortinas. Cerré las persianas a medias como quien aún no se acostumbra a decidir por sí misma. Por primera vez en años no puse alarma. No pensé en mochilas, ni en cenas, ni en lavadoras. Me acosté temprano sin ruido, sin tareas pendientes. Cuando desperté eran las 10 de la mañana. Nadie me había llamado. Nadie me había interrumpido. Nadie me había echado en falta. Solo el sol entrando por la ventana. Y yo. Yo aún allí. La semana siguiente caminé hasta el centro comunitario. El edificio seguía igual, la fachada con pintura descascarada, los carteles en el tablón de anuncios, el olor a café barato. Al entrar, varias personas me saludaron por mi nombre. Me reconocieron. Eso bastó para que la garganta se me cerrara por un momento. Teresa, la misma que me había leído la carta de Benito, me abrazó sin decir nada. Cuando estés lista, me dijo, el aula sigue allí. Me apunté a las clases de alfabetización ese mismo día. La mesa, la pizarra, los cuadernos, todo parecía estar esperándome. En la primera clase conocí a Estrella. Tenía 70 años, voz baja y una mirada que no sabía dónde posar. Siempre creí que ya era tarde para aprender, me confesó al final de la sesión. La miré y me vi reflejada en la edad, en las manos inquietas, en la sensación de haber sido útil toda una vida, y aún así sentirse olvidada. Empezamos a encontrarnos también fuera del aula. Caminábamos por el paseo marítimo o tomábamos café en un bar pequeño de esquina. Hablábamos poco, pero con intención. Un día me contó que vivía con su hijo y su nuera y que hacía meses que nadie le preguntaba cómo estaba. Les cuido la casa, pero ya no sé si me ven. No le di consejos, solo la escuché. Y mientras lo hacía sentí cómo algo dentro de mí se alineaba. Ayudarla no me devolvía el pasado, pero sí un tipo de fuerza que creía perdida. Estrella empezó a escribir su nombre en mayúsculas, luego en cursiva. Me regaló una libreta con tapas moradas. Para que sigas escribiendo los tuyos, me dijo. Volví a plantar perejil en una maceta en el alféizar. Compré una lámpara de mesa. Pinté un pequeño cuadro con acuarelas que guardaba desde Gijón. No estaba haciendo grandes cosas, pero estaba viviendo. Y en esa pequeña vida nueva, cada gesto cotidiano era una forma de regreso. La llamada llegó un domingo por la tarde. Nuria. Dudé antes de contestar, pero lo hice. Mamá. Solo quería saber cómo estás. No había en su voz la urgencia habitual, ni el tono de orden disfrazado de solicitud. Era más suave, más insegura. Me dijo que los niños me echaban de menos.
que preguntaban por mis tortillas, por los cuentos antes de dormir, que la casa se sentía distinta sin mí. También yo he pensado mucho, agregó. Me he dado cuenta de cosas y quería pedirte perdón por no haberte escuchado. Guardé silencio un momento, no porque no supiera qué decir, sino porque quise que ella notara el peso del gesto. Le agradecí las palabras sin grandilocuencia. Le dije que estaba bien que la luz entra cada mañana por mi ventana y que eso ya me cambia el día. Me preguntó si podían visitarme. Asentí, pero aclaré que sería el próximo mes un fin de semana que yo eligiera, que tengo actividades, amistades, clases, que mi vida no está en pausa esperando. Cuando colgamos sentí algo parecido a paz, no una reconciliación de película, pero sí un pequeño puente, esta vez construido desde el respeto, no desde la necesidad. Las semanas siguientes recibí mensajes de los niños con dibujos y audios llenos de risas. Les respondí con fotos de mis plantas del centro comunitario de Estrella y yo con delantales manchados de témpera. Volví a ser madre y abuela, pero desde otro lugar. No por obligación ni como parte del mobiliario, sino como presencia elegida. Y eso hizo toda la diferencia. En la próxima hoja de mi cuaderno escribí solo una frase: estoy donde quiero estar. Y subrayé cada palabra 2 veces. Algunas mañanas me despierto antes que el sol, no por obligación, sino porque quiero ver cómo la luz entra lenta por la ventana y dibuja formas sobre el suelo. Me preparo el café con calma en una sola taza y no me duele. Ya no hay duelo en la rutina, solo espacio, solo paz. He aprendido a no sentir culpa por elegir mi bienestar. No fue abandono, fue regreso. No fue ingratitud, fue dignidad. Cuesta explicarlo a quien nunca se ha desdibujado para encajar, pero no hace falta que todos lo entiendan. Me basta con saberlo yo. Hace unas semanas escribí una carta. No legal, pero sí testamento. Allí conté mi historia, cómo me fui apagando sin darme cuenta, como un martes cualquiera, recordé quién era y cómo cada paso desde entonces fue un acto de recuperación. También dejé claro que mi deseo es envejecer con voz propia, sin ser carga, pero tampoco sombra. Guardé la carta en una carpeta junto a mi libreta de Proyecto Libertad. A veces la hojeo y veo mis mapas, mis cuentas, mis dibujos. Es mi rastro. Mi manera de decir: estuve aquí, viví como quise, aunque fuera tarde. He pensado mucho en las mujeres que, como yo, sintieron que ya no eran necesarias, que pensaron que todo lo que quedaba era ser útiles, silenciosas, disponibles. A ellas les dedico estas páginas, porque siempre hay un momento en que una puede elegir, aunque sea distinto al que imaginó. Ahora, cuando me preguntan si extraño Madrid, respondo con una sonrisa. No se trata del lugar, sino de la forma. Y esta forma, la que yo elegí, es la que quiero que se mantenga en pie cuando yo ya no esté. Por eso esta vez lo escribí todo con tinta negra y convicción firme. La tarde estaba tranquila. Regaba la maceta de perejil que había crecido con más fuerza de la que esperaba. La tierra aún estaba tibia por el sol. Me incliné sobre el alféizar, dejando que el aire me despeinara sin prisa. No tenía que ir a ningún sitio ni hacer nada urgente, solo estar. Entre la correspondencia que llegó esa mañana había una postal. El sobre era sencillo, sin remitente. Al abrirlo reconocí la letra estrella. Decía: me animé. También me fui. Ahora tengo una ventana que da a un patio con bugambillas. Gracias por mostrarme que aún era posible. La sostuve entre los dedos durante un rato sin necesidad de decir nada. No era una carta larga ni dramática, solo verdad. Y en esa brevedad supe que mi historia había tocado otra vida, que la decisión de salir, de trazar un mapa, había florecido más allá de mis paredes. Me senté junto a la ventana, la postal sobre la mesa y la luz cayendo suave sobre el suelo. Cerré los ojos un momento. Ya no era solo mi libertad lo que cuidaba. Era la certeza
de que cuando una mujer vuelve a sí misma, deja abierta la puerta para que otras también entren.